congelé la escuela de teatro para participar en una compañía de teatro itinerante para niños, una empresa que hacía eventos masivos y promovía sus productos, incluso eso en esa época. Y en esa compañía de teatro de mis compañeros recuerdo La Calle, Sagal, el Tato Dubó, Rodrigo Núñez, Magdalena Magnifla, la Pepe Velasco, muchos colegas que estaban estudiando en esa época y todos formamos parte de esta compañía. Y recorríamos Chile haciendo esta cosa para niños. Después de ese tour, una amiga de esa compañía me dio el dato para hacer un casting en Canal, en Canal 13 y de hecho otro amigo escribía guiones para esos castings que estaban haciendo. Y ahí empecé a trabajar en Canal 13. Presenté mi audición, hice una propuesta que les gustó mucho. Yo lo que quería empezar a trabajar, ganar mi plata para poder subsistir en Santiago, viniendo de provincia. Y me funcionó con el humor. Tuve la escuela de Anita González, de Tennyson Ferrada, Ramón Núñez, por supuesto, Rolando Valenzuela, Cecilia Santelice, el Pato Campo en los guiones, que dirigía también. Y me acostumbré a hacer un humor muy televisivo, muy eficiente, muy rápido, a ser efectivo con poco tiempo de preparación. Sábado Gigante era uno de los programas televisivos más importantes en ese momento. La exigencia y la responsabilidad de estar ahí era grande también, porque entraba gente y salía gente con mucha facilidad. Entrar fue difícil, pero mantenerse fue mucho más difícil. Cuando terminó el programa y dejé el programa, claro, sentí hasta aquí nomás llegó. Pero de alguna manera surgió la posibilidad y fueron buenas posibilidades que me dio a entender de que tenía dedos para el piano y podía trabajar bien frente a una cámara, ¿no? Producto obviamente de la experiencia y de lo que había recogido de la información que todos los colegas, que era muy importante, me iban entregando. Tenía congelada la escuela de teatro. Y creo que empecé a trabajar, quedé en Canal 13, decidí retomar mi estudio en la Chile. O sea, la escuela de teatro me entregó mucha disciplina que yo no traía. La disciplina de llegar a la hora, claro, la escuela siempre chocaba con lo teórico. Creo que mi contacto con lo teórico, con el método de estudio, lo recibí principalmente de Abel Carrizo. Abel Carrizo trabajamos y tuvimos una amistad muy grande con Abel. Hicimos unos proyectos en la escuela de teatro de investigación, de experimentación, y ahí, digamos, aprendí mucho de él, su método. Cosas que para mí eran como interesantes y tenían algún encanto, una magia. Su lápiz mina, su goma de borrar, anotando al lado del guión, del libreto, todo lo que se ocurría, sus cuadernos anotando. Eso de alguna manera lo adopté. Me resultó... Yo creo que tenía que ver con el hecho que con él llegué a un nivel más de profesor-alumno, sino que había un maestro amigo y yo me sentía como discípulo. Entonces me acerqué mucho más a su método. Y eso yo creo fue mi primer contacto con el trabajo teórico. Fernando González me entregó definitivamente la disciplina, el rigor y el estar muy atento a respetar el tiempo de trabajo, a optimizar eso, ¿no? El rigor, definitivamente. Hay muchos otros profesores que también influyeron en mi carrera, en mi formación, definitivamente, pero de esos son los que realmente recuerdo. Absolutamente. Tenía muchas ganas de hacer teatro y formar parte de este boom teatral que era el Gran Circo Teatro, que había transformado la escena teatral definitivamente, con Andrés Pérez a la cabeza. Boris Kuercha, que había sido compañero mío en la escuela de teatro, que se había retirado, había formado el teatro provisorio y otras compañías con Horacio Videla, con el Tulio Rosell, con la Jose. Ya estaban actuando. Y yo terminé la escuela de teatro y me tocó trabajar en televisión, entonces como que se habían separado los caminos. Y surge la posibilidad, gracias a Esperanza Silva,
de trabajar en un montaje que estaba dirigiendo Willy Sembler, el gran teatro del mundo. Hice buenas migas con el Willy y se hizo la temporada y esa amistad continuó con la creación de una compañía de teatro que se llamó Sombrero Verde, posterior al Gran Circo Teatro, al paso de todo este lote por el Gran Circo Teatro, que seguía funcionando. Y empezamos a hacer trabajos dirigidos por el Willy, que fue el primer trabajo colectivo fue El Desquite, que fue obra de Roberto Parra, la segunda obra de Roberto Parra que se quería llevar al escenario, dirigida por Andrés Pérez. El Sombrero Verde lo invitó a dirigir. Bueno, ahí ahí sí que empecé a estudiar y a poner en práctica todo lo que había aprendido en televisión. El juego que había aprendido en televisión lo aplicaba en teatro. Años después ya decidí dejar de hacer teatro, cuando llegó la música. Cuando empecé con las cuecas, empezó a funcionar eso, vivir la experiencia del escenario contando a través del canto, ya me empezó a pasar la cuenta, digamos, en el tiempo. O sea, la gran pregunta que me hice en el fondo, porque había una familia también de por medio, fue que de alguna manera la música era muy similar a la experiencia teatral, no siendo la misma, pero muy similar. Y estaba muy alucinado con lo que estaba pasando con la música. Y me dije, bueno, el teatro, el gran problema para mí en este momento es que viernes, sábado y domingo, cuando toda la gente, toda la familia se dedica a disfrutar, uno ya tiene que estar caminando al teatro. Llegan 5 de la tarde para llegar a las 6, prepararse, qué sé yo, y salir 11 de la noche. Y dije, no. Y por alguna razón no, como que le había perdido como el gusto. Debe haber sido que lo de la música me tenía muy alucinado. Entonces dije, ya reemplazo una cosa por la otra y dejé de hacer teatro. Sí, venía un poco antes, digamos, cuando empezó el boom de las series de televisión. Lo primero que hice, recuerdo, fue una serie que se llamaba Guayquimán y Tolosa, que era comedia, pero tenía momentos bien dramáticos, que le da un poco el sello. Después la serie Héroes, que ahí me tocó caracterizar a San Martín, y ahí ya estaba mostrando un poco que no solo podía hacer humor en televisión. Y eso obviamente culminó con la invitación que me hizo el Tito, que es el Andrés Wood y el Boris Cuercha, para hacer Juan Herrera. Y ahí definitivamente, o sea, ya había pasado muchos años haciendo televisión, me manejaba con las cámaras, pero nunca me había tocado una responsabilidad tan grande como la de Juan Herrera, ¿verdad? Pero haciendo honor a la invitación, a la credibilidad como actor que mostraba y la confianza que me entregaban mis colegas, mis amigos que me habían invitado a actuar, y dije, ya, pues vamos a asumir el desafío. Y claro, ahí me di cuenta que realmente no solo era un buen actor para hacer comedia, sino que gracias a la comedia podía hacer un buen drama. Es como entrenar el músculo nomás, porque algo que va a pasar. O sea, al principio es chocante, o sea, la fama es chocante. Trabajando en televisión, que al día siguiente la gente te abrazara y te sintiera que eres parte de su familia, eso es muy chocante. Hay que ir acostumbrándose y ya viene la etapa en la cual la gente te saluda como el personaje. Mucha gente cree que uno es el personaje y se produce una reacción cuando se dan cuenta que no, en vivo, en directo es otra cosa, a través de la pantalla es otra cosa. Es cosa de ir acostumbrando. O sea, me costó un poco, pero hoy en día no tengo problema, porque en el fondo es como quien saluda y felicita al hijo de uno. Hay un cariño que uno más relajado, o sea, hay un relajo. No me molestaba que la gente se acerque, quiere una foto, todo eso ya creo, ya tengo esa etapa superada, es parte de mi vida, la hice parte de mi vida. Participé del estallido social, estuve ahí,
tuve choques muy fuertes por estar ahí, después campañas políticas, y siempre he esperado que el otro lado me agreda o reciba algo, pero en las redes sí, pero no se sabe quiénes son, pero es normal. Pero en vivo y en directo también lo he esperado y no, al contrario. Gente se acerca y dice, yo sé que usted piensa distinto a mí, pero lo felicito, cosas así, muy amable. Y chuta, y uno dice, bueno, es porque gracias al actor, al buen actor, uno logra traspasar las ideologías y se transforma en alguien, una persona buena. Sí, me arriesgué, pero bueno, con mi compañera de vida somos bien conscientes de dónde nos metemos, lo que puede pasar. ¿Ah? Y yo creo que fue suficiente con la tristeza, la pena, la desesperanza, la frustración, la desilusión del resultado, recomponerse y entender que en el fondo es una parte de un camino que decidimos tomar y que lo vamos a seguir caminando de otra manera. Nos dimos cuenta que nuestra profesión es una cosa y nuestra comunidad y nuestro deber hacia la comunidad es otra, y eso no va a desaparecer. Seguimos participando, pero no a ese nivel macro como fue ese proceso que decía, ya vamos todos juntos, unámonos. Igual no funcionó. Entonces dijimos, podemos hacer lo mismo, pero con la comunidad con la cual podemos funcionar y podemos conseguir cosas y hacer logros. Ahí estamos, ahí estamos. Está nuestra responsabilidad como actores, como artistas, de trabajar para el arte y para que el arte construya conciencia, elegir buenos proyectos, buenos personajes que tengan que ver con la idea de mundo que uno quiere construir. Yo no sabía del proyecto de antemano, de hecho Boris, cuando se acerca, ya con la amistad que tengo con Boris, desde la escuela de teatro, pasando por el Sombrero Verde y después los 80, nos hemos cruzado siempre. Boris se acerca y me dice que quiere hacer el proyecto de Roberto Parra. No es que yo supiera y chuta, que me gustaría estar ahí, no, se acerca a él a ofrecerme el proyecto cinematográfico porque confiaba en que yo era la persona indicada, porque ya venía dando antecedentes de justamente el mundo que es Roberto Parra, el mundo del roto chileno, el mundo de la cueca, del folclore popular. Yo lo venía, sin querer, venía ya impregnándome de lo que iba a ser este desenlace con el personaje Roberto Parra. Se juntaron los astros, se dio la espera y el tiempo. Yo sé que Boris estaba gestionando este proyecto desde que trabajaba en La Negra Esther, desde que él hacía Roberto Parra. Tenía ganas de llevarlo al cine. Y yo sin querer me venía preparando a través del mundo de la cueca, del folclore, para culminar en este trabajo cinematográfico, juntos los dos nuevamente, rendirle homenaje a la cultura popular, la imagen del Roberto Parra, pues, que lo conocimos y lo llevamos por el mundo entero con el desquite. Y claro, ahora recuerdo que yo las versiones que veía cuando fui a ver la obra de La Negra Esther, sí, me daban ganas de haber estado ahí. En cierto modo, el desquite viene a ser un desquite con esta película. Me cuesta entenderlo, pero yo siento que tiene que ver con un personaje muy clave, importante, que es el público. Porque claro, cine de autor generalmente lo entiendo como el creador que quiere contar una historia que para él hace mucho sentido, la transmite. Pero de alguna manera pienso que eso se puede deber a que los autores, no sé por qué motivo, generan un producto que no es entendible, es quizás demasiado personal, y yo creo que también tiene que ver con una parte del crecimiento de cualquier expresión artística. El cine, creo yo, que tiene que pasar por el conocimiento de los autores, en la experimentación de los autores, y después se irá abriendo, que siento que es un poco lo que está ocurriendo ahora, como pasó con el teatro en su momento, cuando
El teatro era bien preciso y llega Andrés y Pérez con el circo teatro y lo transforman en algo que el público quería, esperaba, una fiesta. Salen del teatro y llega la masa. Pero son procesos. Creo que el cine está en ese proceso, en un proceso primero interno de conocer, de hacer que aparezcan autores. De, ya sí, cuenta la historia que tú quieres contar. Aunque no vaya gente, te vas por los festivales, pero que la autoría chilena empieza a agarrar personalidad. Recibe premios por todas partes, pero el público de alguna manera todavía no entiende. Y empieza a aparecer ahora una película de bajo presupuesto que da que no diga... La localiza. Exactamente. Se llama Denominación de Origen. Yo me acuerdo que estaba en el Festival de Ñuble y el Tomás me contó la idea que tenía. Recién había terminado otra película que parece que era La Mentirita Blanca, y que tenía esta idea, la estaba jugando y que no quería usar actores, quería hacerlo, y que tenía la historia, me la contó y dije, muy buena la historia, muy popular. Ahí quedó, y con el tiempo viene el estreno y el boom que causó la película. De alguna manera esa película está dedicada al público, a la identificación de la gente con lo que está pasando en la pantalla. Yo creo que me rompiste el corazón, va en la misma línea. Y así yo creo que debería seguir, sin traicionar la experiencia que ya muchos cineastas, hombres y mujeres, han adquirido. O sea, hay muchos cineastas, muchos directoras jóvenes que ya se empoderó. De alguna época de cine, mira, yo veo de todo, la verdad, pero a mí me gusta el cine de género, me gusta entretenerme muchísimo, pero también me gusta emocionarme, o sea, depende de mi estado de ánimo, puedo ver una película de cinearte, por decirlo, con otro ritmo, y cuando estoy muy cansado pongo algo de palomitas de maíz, la disfruto igual. Soy público común y corriente, que consume audiovisual en la medida de su estado de ánimo. Quiero entretenerme, ya, y hoy en día me siento afortunado porque hay, pero de todo. Echo de menos la sala de cine, eso sí extraño. Por alguna razón, por tiempo, por mi pega, me cuesta ir al cine, pero cuando voy siento que es lo máximo. La pandemia obviamente nos jodió al respecto, pero creo que es un espacio que hay que recuperar, y eso se recupera con producciones que hagan que el público vaya a las salas de cine. No basta con hacer buenas películas solamente, sino que tienen que ser películas que de alguna manera esa calidad que tienen se transmita al público y el público tenga ganas de ir a la sala de cine, porque creo yo que recuperar las salas de cine es clave en este momento. Las plataformas que tienen un menú impresionante, llévalas de ganar, porque tienen, con un buen televisor de buena calidad de sonido e imagen, está ahí cómodamente, tiene un panorama. Y es baratísimo, ¿no? Es barato. Claro, en la medida que las salas de cine todavía son restaurantes donde uno más va a comer que a disfrutar, eso conspira un poco. Casi no voy a ver teatro, no, la paso mal viendo teatro. Soy mañoso, debo reconocerlo, o sea, me cuesta mucho conmoverme con una actuación teatral. Por eso veo más audiovisual, siento que ahí puedo llegar más profunda. De alguna manera el trabajo audiovisual, que va un poco pegado a lo realista, me toca más. En lo teatral me cuesta mucho entrar en el juego. Puedo divertirme, entretenerme, pero de ahí a emocionarme me cuesta muchísimo. Me distraigo mucho viendo teatro, voy por amistad a veces, principalmente por eso, y la paso bien, pero no es el espacio que me gusta más actuar, hacer teatro. Y más que nada, más que hacer una obra de teatro, me gusta el proceso para llegar al resultado. Ahí sí que la paso muy bien.